Pues vamos a dar, hermanos, vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. Vamos a iniciar con Mateo capítulo 20. Voy a tomar la palabra del 1 al 16 y esta es una parábola y la parábola tiene por nombre los obreros de la viña, ¿verdad? Pero el título de este estudio es la viña del Señor. Ajá. Y bueno, voy a dar inicio a la lectura, es un poco larga, hermanos. Vamos a Mateo 20, versículo del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: y también ustedes a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos los escogidos. Y bueno, hermanos, recordemos que terminamos el capítulo 19 del estudio pasado con la historia de un joven, ¿verdad? Era un joven rico, no entendió, ¿verdad?, esa parte de seguir a Jesús y le fue imposible, ¿verdad? Le fue imposible seguirlo porque él decía: no, pues ¿cómo voy a vender todo lo que tengo?, ¿verdad? Jesús concluye, ¿verdad? Y les dice respecto a lo que había sucedido con el joven rico en el versículo 19:30. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y entonces, como muchas otras de las parábolas, ¿verdad?, que Jesús enseña, esta historia es de un hombre y de unos obreros que trabajan para él. Entonces Jesús usa esta historia, hermanos, para seguir o para expandir la respuesta, ¿verdad?, que él da a este joven rico en Mateo 19:27. Y recordemos que después sus discípulos, Pedro le dice al Señor: oye, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿verdad? ¿Qué pues tendremos? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Entonces es por eso que esta parábola, hermanos, del capítulo 20, es como una respuesta. Sigue Jesús expandiendo la respuesta, ¿verdad?, a esta pregunta que le hace Pedro, ¿verdad? Y entonces, primero recordemos que en el 19:28 Jesús les da una promesa. Les dice que cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, dice, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y hermanos, aquí Jesús es muy específico sobre la recompensa, ¿verdad? Él es, miren, 100 veces más te va a ser multiplicado. Y podemos ver, ¿verdad? Cuando va con los primeros hombres a la primera hora de la mañana y les dice, negocia, y dice: te voy a pagar 1 denario.
fue muy específica la recompensa, ¿verdad? Y entonces, después Jesús continúa con esta parábola. Y lo que sigue, hermanos, lo que sigue a continuación en este capítulo 20 es una advertencia de que la manera de distribuir de Dios, ¿verdad? No es necesariamente una manera que a veces a los ojos de los hombres parece justa, pero es justa porque Dios es justo. O sea, Dios que es justo no puede hacer cosas injustas, ¿verdad? Y entonces, también esta parábola ilustra cuál es la manera de recompensar de Dios. No es como lo hacen los hombres, no es en ese mismo sistema, ¿verdad? De te doy y conforme a lo que haces te recompenso. No, no, no. Esa es una ley retributiva, causa-efecto, que se usa mucho en este plano, pero Dios no reacciona, no actúa en base a esas leyes humanas. Ajá, eso también lo ilustra esta parábola. Entonces vemos que este hombre, que tenía el dueño de la viña, se dirige a un mercado, ¿verdad? Que era un lugar donde se reunían obreros por día para ser contratados y trabajar para ganar ese día dinero, ¿verdad? Entonces, el hombre que quisiera trabajar más, ¿no? Pues iba desde tempranísimo, desde la primera hora del día, que era las 6 de la mañana, ¿verdad? Y cargaba sus herramientas, sus utensilios y esperaba en esa plaza hasta que llegara alguien y contratara sus servicios, ¿verdad? Entonces, vemos que sale. Ahora, cuando lo encuentra este dueño de la viña, ¿verdad? Dice, yo necesito trabajadores, va a esta plaza donde ve que hay muchos hombres que están desocupados, hay que prestar atención a esto. No los fue a robar, ¿verdad? No estaban haciendo, no estaban trabajando, no los fue a robar de otro trabajo, de otra empresa, no, ellos estaban desocupados esperando por alguien que los contratara. Entonces, contrata unos hombres, dicen, me parece perfecto el precio, un denario era algo común que se pagaba por una jornada laboral, un día de trabajo. Les parece justo, dice, vamos a la viña. Y los manda, dice que a la viña, y se van esos trabajadores y trabajan. Y dice que después vuelve a salir este dueño de la viña cerca de la hora tercera del día, ¿verdad? Eso es como a las 9 de la mañana. Y entonces dice que también encuentra a unos hombres que estaban desocupados y también los manda a su viña, ¿verdad? Pero les dice que les va a dar lo justo. No hay un caso específico, una cantidad específica. Solo dice que va a ser justa su paga. Y ellos lo aceptaron y se fueron. Y vuelve a salir otra vez, ¿verdad? Cerca de la sexta y la novena hora hace lo mismo. Sexta y novena, pues ya eran como las 5 de la tarde, las 12 del mediodía era la sexta hora, ¿verdad? Y dice que también sale a la 11ª hora. La 11ª hora era cerca de las 5 de la tarde, suponiendo que la jornada laboral terminaba a las 6 de la tarde. O sea, faltaba una hora para terminar la jornada laboral. Y sale este hombre otra vez y encuentra unos obreros desocupados y los llama y pues ellos aceptan. Sí, es un pago justo, pues el pago va a ser justo, vamos. Y fueron a la viña, ¿verdad? Entonces, no dice qué clase de trabajo estaban haciendo en la viña, para qué los contrata este hombre, ¿verdad? Pero ya fuera para preparar el campo, para sembrar, o para podar los viñedos, o para recoger la cosecha, el trabajo, hermanos, era pesado. Es un trabajo difícil. No es como cualquier cosecha. Para cosechar, los viñedos van escalando, tienen que ir haciendo zanjas, va por niveles, no es como un terreno llano y ahí siembras y echas semillas, no, es un trabajo muy pesado mantener, ¿verdad? Este viñedo. Entonces, cualquiera que fuera la función dentro de lo que iban a hacer, seguro era un trabajo difícil, ¿verdad? Incluso si era cosechar, cuando ellos cosechaban tenían que hacerlo antes de que comenzara, justo antes de comenzar las lluvias,
porque si las lluvias les ganaban, entonces se arruina toda la cosecha, ¿verdad? Y entonces tenían que hacerlo muy rápido. Y entonces este hombre, por eso es que necesitaba muchos hombres, ¿verdad? Entonces, vemos que este hombre pues contrató a muchos obreros. Podemos pensar que tenía pues una fuente inagotable de trabajo, o sea, tenía mucho trabajo, de manera que podía contratar a tantos hombres, ¿no? Y pagarles, porque pues también a cada uno les pagó. Porque si hace esta pregunta que no le hace a los otros. ¿Por qué ustedes siguen desocupados, verdad? ¿Por qué no tienen trabajo? ¿Por qué? Y entonces estos obreros le responden y le dicen, es que nadie nos ha contratado, ¿verdad? Nadie nos ha contratado. Ellos estaban ahí, pero nadie los había contratado. Entonces, una de las cosas, mis hermanos, que adquirimos cuando nosotros conocemos a Jesucristo y decidimos caminar con Él y seguirlo cada día de nuestras vidas es propósito. El estado que describe esta parábola de desocupado literalmente es sin empleo. Y un padre de familia, un hombre, un obrero que sale a ganar un sueldo, ¿verdad? Para vivir al día, pues para ese hombre trabajar, conseguir un empleo, pues está cumpliendo con su papel, cumple parte de su propósito en la vida, ¿verdad? Entonces, esta ilustración no quiere decir que nos llama a ser asalariados espirituales. No, por así decirlo, voy a poner ese nombre. O sea, como que voy a trabajar para Dios para ganar un sueldo. No va por ahí, sino llama a cumplir propósitos. Ese hombre, ¿verdad? El dueño de la viña tenía mucho trabajo, encontró a muchos que necesitaban empleo, ¿verdad? Y él, ¿qué hacen? Los empleó. Acordaron una retribución justa por su trabajo. Y es que cuando Dios nos llama, hermanos, cuando Dios nos llama para Él, cuando comprendemos que aún la más mínima labor que hacemos para Él es cumplir sus propósitos, ¿verdad? Cumplir esos propósitos para lo cual el amo, el dueño, porque le decimos Señor, eso quiere decir que es nuestro Señor, nuestro amo, ¿verdad? Y cuando cumplimos esos propósitos para lo que Él nos empleó, para lo que somos sus siervos, ¿verdad? Entonces estamos ocupados, ¿verdad? Dejamos de estar desocupados, es decir, dejamos de estar a la deriva y comenzamos a tener propósitos en esta vida, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros lo conocimos, Jesús nos empleó, ¿verdad? Nos empleó, nos hizo funcionales para cumplir propósitos, hermanos, específicos en Él. Ajá. Servir en su viña, ¿verdad? Porque Él es el dueño, Él es servir en su viña y la viña representa un lugar para el trabajo. O sea, la viña es un campo, pero es un campo especial, un campo para el trabajo y un trabajo duro. No es cualquier lugar de trabajo, no es cualquier campo, no se siembra cualquier cosa. Es un viñedo y es un trabajo difícil, ¿verdad? Y entonces vemos que a los primeros hombres, ya vimos, ¿verdad? Acordaron una cantidad, pero con los otros hombres no se especifica una cantidad, pero él les dice, va a ser un pago justo. Y entonces dice, después más adelante, que llega la noche y el señor de la viña le dice a su mayordomo, llama a los obreros, págales el jornal, comenzando desde los últimos, o sea, los que me encontré en la hora 11, hasta los primeros, ¿verdad? Y entonces, cuando llegan, primero llegan los últimos y les paga un día completo de salario. Ellos trabajaron 1 hora, hermanos, 1 hora, no todo el día, 1 hora. Pero el amo dice, págales todo el día.
Y entonces cuando ven esto los primeros, ¿verdad? Los que habían trabajado desde las 6 de la mañana, pensaron que iban a recibir más, pero que creen que también les dio un denario, porque eso es lo que habían acordado, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo decirlo, verdad? Nosotros estamos, hermanos, viviendo nuestra jornada laboral. Siempre escucho esta palabra, ¿verdad? El que no sirve en el reino de Dios no sirve. O sea, estamos sirviendo, estamos trabajando, no somos cristianos de titulito nada más, estamos trabajando, o así tendría que ser, estamos en nuestra jornada laboral, aún no llega la noche. Y esa noche que representa cuando pues ya no va a haber trabajo, va a llegar, ¿verdad? El que va a recompensar a cada uno según su trabajo. Aún no llega esa noche, el Señor de la viña nos tiene empleados. Y una cosa sí es segura, ese Señor de la viña paga y paga bien. Y nos va a dar el pago justo por el trabajo más mínimo que podamos hacer dentro de su viña. Y entonces dice la palabra que cuando ya era el tiempo de pagarle, ¿verdad? Se les paga a los últimos, a todos se les paga igual, ¿verdad? Y entonces, estos empleados en la viña, hermanos, quizá ya en estos tiempos, nosotros ahora estamos más cerca de la noche, ¿verdad? Quizá Jesús ya nos encontró más cerca de la noche. ¿Qué quiere decir? Que ya está por venir el mayordomo. Ya está por venir ese mayordomo que va a pagar a todos justamente no lo que merecemos, porque ya vimos que las recompensas de Dios no son como según pensamos, no es a nuestra forma de ver humanamente. Ajá. Pero una cosa sí es segura y es que Él es justo y es uno de los atributos de Dios, que Él es un Dios justo todo el tiempo. Él no cambia. Y vamos a Romanos capítulo 2 del 6 al 11. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Romanos 2 del 6 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Al 11, hermana. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz, todo el que hace lo bueno, al justo primeramente y también al griego. Judío. Primeramente al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. Y este es el punto, este versículo, el 11, ¿verdad? Quería todo el contexto, pero porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ahorita vamos a ver qué importante es esta parte, la imparcialidad de Dios. Ajá. Entonces, vemos que los obreros que trabajaron todo el día, ¿verdad? Para este dueño de la viña, vieron que los obreros que solamente trabajaron una hora, pues se alejaban, ¿verdad?, de la mesa de pago y ellos pensaron, si el hombre les ha pagado el día completo por trabajar una hora, pues entonces nosotros vamos a recibir más. Entonces, el orden de pago era importante en esta parábola porque si primero les hubiera pagado a los primeros hombres, entonces ellos no hubieran tenido el tiempo para desarrollar esa expectativa, ¿verdad? De decir, ay, pues a nosotros nos va a pagar más. No, ellos se hubieran ido con su pago justo de un denario y no se hubieran enterado que a los que trabajaron una hora les pagó menos. Pero qué importante, ¿verdad? Es el orden que pone Jesús en esta. Y fue muy específico, págales primero a los últimos y después a los primeros. Entonces, a los obreros que contratan primero, temprano en la mañana, quienes habían trabajado todo el día, les pagan exactamente lo mismo.
pero a ellos les habían prometido un denario, ¿verdad? Se les había prometido el denario y en ningún momento pues Jesús o Dios fue injusto o el dueño de la viña fue injusto, en ningún momento, porque le pagó justamente lo que habían acordado. El hombre de la viña, este hombre hizo exactamente lo que había prometido, ¿verdad? Pero aunque hizo lo justo, aunque les pagó lo que habían acordado, para los hombres, los primeros que fueron a trabajar desde temprano, fue una decepción. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Fue una decepción. En ningún momento fue injusto. El hombre jamás los trató con injusticia, les pagó lo que habían acordado. ¿Por qué se decepcionaron? Porque fue una decepción para ellos. Y entonces vemos que hay una queja, ¿verdad? Y dice Mateo 11, 20:11, dice, al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. El padre de familia no fue quien les pagó fue el mayordomo. Pero dice que ellos murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día, ¿verdad? Y entonces él le responde a uno de ellos, le dice, amigo, cálmate, ¿no? O sea, yo no fui injusto contigo, yo acordé contigo un denario, o sea, toma lo que es tuyo, vete. Y yo a este último, pues también le quiero pagar como a ti, o sea, ¿a ti qué, verdad? O sea, que no me es permitido hacer lo que yo quiera si yo soy dueño del dinero que te estoy pagando. No me es permitido ser bueno, eres envidioso porque yo soy bueno. Y entonces vemos, hermanos, nuevamente, como en varias de las parábolas que ya hemos estudiado, cómo Dios se posiciona como el dueño de todo. La viña es de él, los trabajadores son de él, el dinero de la recompensa, del pago del jornal, es de él, ¿verdad? Estos hombres murmuran contra el hombre que los contrató, porque ya vimos, el que les pagó fue el mayordomo, ¿verdad? No le reclamaron al mayordomo. Y a mí esta parte, hermanos, a mí me parece que a los discípulos les llegó. Les llegó. Recordemos que está respondiendo una pregunta de Pedro, ¿verdad? O sea, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué recompensa nos vas a dar? Y Dios les dice, bueno, pues hasta 100 veces te voy a dar a cualquiera que deje padre, madre, hijos, todo, ¿verdad? Hasta 100 veces le va a ser retribuido. Pero entonces esta parte, yo creo que aquí sí les llegó porque recordemos que Israel, ¿verdad? Tenía todos los privilegios, hermanos, en cuanto a que ellos eran el pueblo de Dios, eran los herederos de un pacto con el Dios creador, ¿verdad? Ellos se habían esforzado en cumplir tanto su ley, ¿verdad? Porque ellos esperaban la recompensa. Pero su recompensa ellos la cuantificaron en cosas materiales, más que en un ámbito espiritual, pues ellos eran el pueblo de Dios, ellos habían padecido hasta esos días la opresión de otros gobernantes, en ese momento era Roma, ¿verdad? Ellos estaban bajo el dominio de Roma, y cuando llega Jesucristo, ¿verdad? Y regala la gracia, y esta gracia preciosa que debería de sernos sumamente valiosa para nosotros, Jesús les dice a estos que un gentil también podía tener acceso al Padre, que un gentil también podía tener acceso a las recompensas de Dios creador, no solo Israel, no, sino cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que Dios mirara y lo llamara para emplearlo en su viña. Y entonces se imaginan esto para un judío, que Dios fuera alcanzable para cualquiera que no fuera judío, era un golpe bajo. O sea, era una palabra dura. Y les dice, o sea, nos has hecho igual a nosotros. Y esto hace referencia a su corazón altivo, ¿verdad? De aquellos sobre quienes Dios había posado todas sus promesas, con quienes Dios había hecho pactos generacionales y tenían un corazón altivo. Y entonces cuando Cristo llega a los gentiles, cuando Cristo llega y mira a no solo a los judíos, sino a los que no eran judíos, lo desaprueban, lo desprecian, ¿verdad? Los decepciona, así como estos primeros
primeros trabajadores. Entonces, podríamos quizá entender, hermanos, porque si nos pusiéramos en los zapatos de estos primeros jornaleros, la verdad, o sea, honestamente, ¿no? Yo levanto la mano, quizá yo también diría, oye, pues es injusto, ¿verdad? No, a mi punto de vista es injusto, ¿verdad? Ellos trabajaron mientras que los otros estaban desocupados. Estos primeros trabajaron en el calor del día, mientras que los otros pues estaban en la sombra, ¿verdad? Y sin embargo, fueron pagados igualmente. Y entonces Dios le dice, o sea, yo no he sido injusto. A mí eso no me hace injusto, porque yo a ti te pagué lo que te prometí. Yo a ti te di lo que te prometí. Entonces, eso a mí no me hace injusto, ¿verdad? Este hombre, el dueño de la viña, les recordó que él había sido completamente justo con ellos. No les hizo ninguna injusticia, no había quebrantado ninguna promesa, no dejaba de ser un hombre justo, ¿verdad? Por esto. Y entonces, el hombre, más allá de dar una explicación del por qué hizo lo que hizo, ¿verdad? Simplemente dijo, porque yo quiero, o sea, porque a mí se me pega la gana, ¿no? Es mi dinero y yo hago lo que quiero con él, ¿verdad? Entonces, las razones por la generosidad de este hombre estaban completamente dentro del hombre que las estaba ejerciendo, ¿verdad? El ser generoso era algo que salía de él. Bueno, a mí me place, yo le quiero también pagar al que trabaja una hora lo mismo que al que trabaja mucho, ¿verdad? Y no depende, estas razones no dependen de esos hombres, ¿verdad? Que recibieron el pago, porque si hubiera dependido de ellos, hermanos, imagínense, a esos que trabajaron una hora, pues ni le hubieran dado nada, ¿verdad? Pero esas razones por las cuales el dueño de la viña hace eso, pues depende de algo que brota de él mismo, ¿verdad? La generosidad. Y entonces dice, ¿verdad? ¿Tienes tu envidia? Esto de envidia, hermanos, es como una frase que se usaba en ese tiempo, un mal de ojo, era como un mal de ojo, y se hacía uso entre los judíos para denotar a una persona o envidiosa o codiciosa, un nombre que se afligía por la prosperidad de su prójimo. Ajá. O sea, era alguien que amaba su propio dinero y no haría nada que tuviera que ver con la caridad, ¿verdad? No, veía solo por lo suyo propio. Y a eso se refiere esta palabra de envidia, ¿verdad? O sea, o que tú te afliges por la prosperidad, ¿verdad? De otros, o porque se me vaya a acabar mi dinero, no sé, ¿verdad? Pero Jesús le dice, o sea, ¿me tienes envidia? Entonces, vemos, ¿verdad? Los primeros termina Jesús, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Entonces, Pedro y los discípulos sabían que, pues sí, que habían dejado mucho, ¿verdad? Para seguir a Jesús. Y Pedro quería saber qué es lo que les iba a recompensar. Y entonces, a través de esta parábola, esta respuesta de Jesús, ¿verdad? Le aseguró a Pedro y a los discípulos y a cualquiera que estuviera por ahí escuchando alrededor que sí, que sí serían recompensados, o sea, van a ser recompensados, ¿verdad? Pero este principio de los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros. Y esto significa que Dios va a recompensar a todos y a otros de maneras inesperadas, ¿verdad? Justo como lo ilustra la parábola. Escapa nuestro entendimiento, hermanos. Esto escapa nuestro entendimiento. Pero una cosa es segura, Dios es justo. Dios es justo. Entonces, algunos piensan que esta parábola es como una manera, habla de la manera en cómo las personas llegan a Dios, como en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Algunos quizá llegan desde niños, otros desde su juventud, otros ya en la adultez o ancianos, ¿verdad? Otros piensan sobre esta parábola que se refiere a cómo primero el evangelio pues llegó, ¿verdad?
con Juan el Bautista, después la prédica de Jesús, o sea, como que va evolucionando, ¿verdad? Cómo llega el evangelio, después llega cuando llega el día de Pentecostés y después, pues a todos los judíos y después a los gentiles. Ajá. La verdad es que esta parábola, pues yo estuve orando, ¿verdad? Y diciéndole, Señor, ¿qué nos quieres enseñar? Pero esta parábola nos habla de una posición. ¿Cuál es nuestro lugar en el reino de Dios? Nos enseña claramente, hermanos, que somos siervos, siervos del dueño de la viña. Y vivir esperando retribuciones materiales. Ah, si yo trabajo para Dios porque yo espero que Dios me haga millonario. Alguna vez yo compartí acerca de esto, ¿verdad? Y lo compartí con el ejemplo de Job. En algún momento, hermanos, esa ley de la retribución deja de funcionar, deja de llenar nuestras expectativas y nosotros no podemos enfrascar a Dios de acuerdo a nuestras expectativas. Dios es Dios. Dios es el dueño de la viña, el dueño de todo, ¿verdad? Trabajamos para el Señor, somos empleados del Señor porque sabemos que el que nos llamó de la calle, del despropósito, es un hombre justo. Dios es justo, ¿verdad? Entonces ahora trabajamos sabedores de que la recompensa, cual sea y cuando llegue, será justa. Los primeros hombres, hermanos, no pudieron percibir esta gracia preciosa porque desde un inicio acordaron su paga. Pero los últimos hombres, ellos solo querían tener un empleo, ¿verdad? Alguien que los mirara. Tal vez ellos no esperaban el pago que recibieron, quizá esperaban mucho menos porque ellos sabían que habían trabajado solo una hora, pero recibieron mucho más de lo que ellos esperaban. Y su corazón, ¿qué pasó? Sintió satisfacción y alegría. ¿Y qué sintió el corazón de los primeros hombres? Se llenó de quejas y de descontento, de decepción, ¿verdad? Y vemos en Juan 20:29, cuando Jesús se aparece, después de que había resucitado, se aparece a sus discípulos. Tomás había dicho anteriormente, no, yo hasta que meta mi dedo ahí en las llagas de Jesús, yo voy a creer. Pues se presenta Jesús y le dice, Tomás, mete tus dedos, ¿verdad? Como dijiste aquí en mis hoyos, en mis orificios. Y entonces Tomás lo hace. Y entonces le dice Tomás, verdaderamente sí, ¿verdad? Si eras Jesús. Y entonces le contesta Jesús, porque me viste, creíste, Tomás. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. El dueño de la viña se presentó con estos últimos hombres y él solo les dijo, va a ser un pago justo. Y ellos lo creyeron, ¿verdad? No acordaron cuánto sería y les apuesto que no se imaginaban que les fueran a pagar la jornada completa, pero dijeron, va a ser justo y lo creyeron y fueron felices, su corazón se llenó de alegría. Y es por eso, ¿verdad? Esta es la esencia de la gracia de Dios. Cuando Dios bendice, cuando Dios recompensa al hombre de acuerdo con su voluntad, ¿verdad? De acuerdo porque a él le place, con su placer, y no lo hace necesariamente pues de acuerdo con lo que el hombre merece. Porque si así fuera, hermanos, la verdad es que no lo merecemos. No lo merecemos. Es por eso que es gracia, es por gracia. Y vemos que el sistema de derecho de este mundo, el sistema legislativo con sus leyes, todo, ¿verdad? Algo que la idea general de todo esto es, tú obtienes lo que mereces. Esas son las leyes de este mundo, la ley de la retribución. Tú obtienes lo que mereces. Pero el sistema de la gracia es ajena, ¿verdad? Es ajena a este mundo, a este sistema, incluso a nosotros. Ajá, porque Dios trata con nosotros de acuerdo con quién Él es y no de acuerdo con quién somos nosotros. Dice el Salmo 69, versículo 16. Lo leímos hace rato y aquí está David, ¿verdad? Clamando, está haciendo una
es una oración, una plegaria. Y llega este versículo y le dice, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia y mírame conforme a la multitud de tus piedades. Y le compartía, ¿verdad? Al hermano que esta mirada, hermanos, es la diferencia. Esta mirada, que Dios nos mire conforme a la multitud de sus piedades, eso es gracia. Eso es gracia porque si Dios nos mirara conforme a lo que merecemos, conforme a lo que somos, conforme a lo que piensan otros de nosotros mismos, pues seguramente no tendríamos remedio, ¿verdad? Pero si Dios nos mira conforme a Él mismo y conforme a toda la multitud de sus piedades, de su bondad, todo es diferente. Todo es diferente y entonces agradecemos la gracia y le decimos gracias Dios por ser el dueño de la viña, ¿verdad? Y porque eres justo y porque eres bueno y porque no nos das lo que merecemos, porque darnos lo que merecemos, hermanos, pues ya estuviéramos fulminados, ¿verdad? Y entonces es importante notar que el dueño de la viña, ¿verdad? El señor de la viña, no trató a nadie injustamente y podemos estar seguros de que Dios nunca, nunca va a ser injusto con nosotros. Ajá. Nunca, nunca, nunca. Aunque quizá podamos ver que a Él le place y vemos que bendice a otros mayormente o les da más a otros, quizá, y no solo hablo de cosas materiales, hermano, hablo de talentos, de, ay, el hermano enseña muy bien, es un talento de Dios y vemos que quizá a otros les da otras cosas, ¿verdad? Pero eso no debe de generar en nosotros envidia, porque entendamos que la gracia de Dios, que es multiforme, ¿verdad? Él la da como a Dios le complace. Pero todos somos empleados, todos estamos para trabajar en la viña del Señor, a todos nos llamó y todos estamos, ¿verdad? En esta viña para trabajar. Entonces, Dios vemos que la gracia de Dios no nos da más bendición de la que merecemos, no habla de cantidades, no es cuantificable. La gracia de Dios, hermanos, nos bendice, simplemente bendice, ni más ni menos, solo bendice, ajá, independientemente de que lo merezcamos. Así es la gracia de Dios. Y entonces, esta gracia, ¿verdad? Que nos está tratando de ilustrar esta parábola, debería de estar manifestada en nuestro servicio, en nuestro trabajo a Dios, porque es por su gracia, ¿verdad? Y es por la gracia de Él, no por obras, no por nuestro esfuerzo, no por nuestro mérito, es porque Él nos empleó. ¿Lo necesitábamos? Claro que sí, todos necesitamos a Dios y andábamos por ahí a la deriva, desocupados, sin propósito. Ajá, pero una vez que Él nos miró, ¿verdad? Él nos da propósito, le da propósito a nuestra vida y trabajamos para Él y sabemos que Él será justo con nosotros en nuestras vidas. Todo nuestro servicio pues ya está dado a Dios porque a Él le pertenece. Todas nuestras habilidades para servir a Dios es un regalo de su gracia. El llamado a servir a Dios es un regalo de su gracia, hermanos. Cada oportunidad de servir es un regalo de su gracia. Estar en la condición, en el estado mental correcto para hacer la obra de Dios es un regalo de su gracia. Y tener éxito, ¿verdad? En esta labor, en este trabajo, también es un regalo de su gracia. Y entonces quiero leerles, hermanos, rápidamente un comentario de Spurgeon. Sí, muchos lo conocen, ¿verdad? De Spurgeon, uno de los primeros iniciadores de la doctrina bautista. Bueno, este hermano escribió este comentario y me gustó. Dice, mi última palabra para los hijos de Dios es esta. ¿Qué importa después de todo si somos los primeros o si somos los últimos? No nos permitamos habitar demasiado en esto, ya que nosotros compartimos el honor dado a cada uno. Cuando nosotros nos convertimos, nos volvemos miembros del cuerpo vivo de Cristo. Y mientras crecemos en la gracia y obtenemos ese espíritu verdadero
que penetra ese cuerpo, diremos cuando cualquier miembro de este cuerpo es honrado. Ese honor es para nosotros. El honor de mi hermano, ¿verdad? Es también para mí. Si cualquier hermano ha de ser honrado por Dios, yo me siento también honrado por su honor. Si Dios ha de bendecir a tu hermano y hacerlo 10 veces más útil que tú, entonces ves que Él te está bendiciendo a ti, no solamente bendiciéndolo a Él, sino a ti. Si mi mano tiene algo dentro de ella, mi pie no dice, oh, yo no lo tengo. No, ya que mi mano lo tiene, entonces también mi pie lo tiene. ¿Por qué? Porque pertenecemos al mismo cuerpo. Este es el comentario, hermanos, y me parece muy bonito, ¿verdad? Lo que Jesús quería ilustrar es también que no sintieran envidia unos por otros, ¿verdad? Si a uno les da o no les da más o menos, no, sino que ahora somos parte de un solo cuerpo y el que uno de los miembros sea honrado, uno de tus hermanos sea honrado, sea muy bendecido, pues también tú alégrate, ¿verdad? Porque si eres parte del cuerpo, también te bendice a ti. O así debería de ser, porque somos el cuerpo de Cristo. Dejemos esa envidia, ¿verdad? Esa, ay, ¿por qué a mi hermano si le va bien? ¿Por qué mi hermano tiene esto? ¿Por qué a Dios si lo bendice? ¿Por qué esto? Dejemos de pensar de esa manera, hermanos. Y recordemos, ¿verdad? Los postreros serán los primeros y los primeros serán postreros. Y todo es por la multiforme gracia de Dios. Y entonces termina diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y esta parte, hermanos, esta frase, esta porción de la palabra fue dicho en este contexto de esta parábola. Muchos han malinterpretado esta parte de la Biblia, ¿verdad? De muchos son llamados y lo usan aislándolo, pero esta parte la dice Jesús en contexto con esta parábola, ¿verdad? Jesús enfatizó que tanto el llamado y la elección de Dios son basados en su gracia, porque a Dios le place bendecir, aunque no lo merezcamos, y en esa categoría, hermanos, entramos todos. Todos, así como el decidir emplearnos a su servicio está al alcance de todos, no depende de si lo merecemos, porque si dependiera de eso, pues ninguno de nosotros lo merecería, ¿verdad? Y entonces termino con esto, ¿verdad? Dios continúa llamando a seres humanos a su reino. Él sigue regresando una y otra vez a las plazas del mercado del mundo para llamar a los hombres hacia él mismo. Y va a seguir llamando a los hombres hasta la última hora de esta era. La noche, ¿verdad? Va a llegar la noche. Y esa noche, hermanos, es la noche cuando va a venir juicio, ¿verdad? Cuando ningún hombre pueda trabajar. Pero mientras sea de día, el Padre continúa trayendo seres humanos hacia sí mismo. Jesús lo expresó en Juan 5:17. Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, sigamos trabajando, hermanos, en esta hermosa labor, ¿verdad? Que nos ha dado por la gracia, simplemente por la gracia de Dios. Y bueno, hermanos, cedo la palabra a mi hermano Jorge. Muchas gracias, Yazaret, y gracias a Dios que yo se lo pedía mucho, me da la oportunidad de intervenir brevemente en este discipulado de hoy. Cuando estudié la porción que me había sido asignada, que me tocaba, es Mateo 20, versículo 17 al 19. Como siempre, al principio que se prepara uno para explicar una porción, pues tiene una idea, pero en la medida que uno profundiza y le permite al Espíritu Santo obrar en nuestra mente y corazón, la idea primaria va siendo modificada. Y después
me dio el Señor una visión tan hermosa que yo dije, Señor, dame la voz para poderla expresar. Y la estoy recibiendo. Quiero empezar por definir un título que Jesús se asigna a sí mismo en esta porción, que es el Hijo del Hombre. Se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Antes de leer la porción, vamos a ver en Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel 7, 13 y 14. Es una visión que Dios le da a Daniel. Y Daniel quedó pues confuso, pero la escribió. El Señor le dio el poder de escribirla, y así son las cosas de Dios. Lo impactan a uno humanamente, no puede hacer mucho, pero el Espíritu Santo toma el control y el poder y nos permite llegar a lo que Dios quiere que sepamos. Y dice Daniel, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Daniel pues vivió cientos de años antes de Cristo. Y aquí habla de un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y un reino que no será destruido. Esta visión que vio Daniel no es el tiempo de Jesús, sino es una visión profética de cuando Jesús llegara glorificado delante de Dios, y el anciano de días, el Señor, Dios Padre, le diera dominio, gloria y reino y poder sobre todos los reinos, para que formara un reino que nunca pasará y que no será destruido. Sin embargo, la porción que estamos leyendo, no imaginábamos ese reino. Es Jesús que sale de Galilea, se va a Perea y toma el camino a Jerusalén, aunque no un camino directo, todavía pasa por otros lugares. La porción que explicó es, en ese camino habló, dio la enseñanza de los obreros de la viña del Señor, hablando de las virtudes del Señor y de su misericordia. Me llama mucho la atención, seguí fielmente la explicación, y el Señor me dio esta parte que me tocó el corazón, versículo 13, cuando al siervo rebelde, vamos a llamarle el siervo rebelde, se atreve y hablar de una manera inconforme, se inconforma contra el padre, no contra el que estaba pagando los sueldos, sino va directo al padre y da su inconformidad. Y la respuesta del padre me tocó el corazón. Le dijo, amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. O sea, no fue una respuesta de ira, no fue una respuesta de enojo, una respuesta que tenía como objetivo restaurar la comunión perdida de este obrero rebelde con el dueño de la viña. Dios siempre está buscando restaurarnos. Hay veces que perdemos la comunión con Él por cualquier razón. Aquí hay algunas razones. Pero su respuesta es
siempre amigo, no te hago agravio. El Señor no nos relacionamos con Dios para sufrir agravios, aunque muchos lo piensan así. Bueno, pues paso a mi porción. Dice el versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Ya había en Mateo 16:21, no lo vamos a repetir, ya lo habíamos estudiado, ya había hecho este anunciamiento Jesús de que iban a Jerusalén y allí él iba a ser muerto. Y Pedro pues se le puso enfrente y lo increpó, ¿se acuerdan? Le dijo: no permito tal cosa, Señor, y ¿cómo vamos? ¿Cómo va a ser posible esto? Y se hizo ahí un diálogo bastante áspero, pero lleno de sabiduría y firmeza. Varias cosas me llaman la atención de este pasaje, varias. La primera es que ninguno de los discípulos a estas alturas replicó nada. Cuando él dijo eso, ninguno habló, o cuando menos Mateo no lo constata. Se lo dijo nada más a los 12. A Jesús lo seguían muchos, pero en esa ocasión solo estaban los 12 con él, o él los apartó. Dice que los apartó, dice, tomó a sus 12 aparte. Este mensaje no era para las multitudes, era para los 12. Y uno diría, los apartó para encargarles algo, para pedirles algo, para decirles que se comportaran de tal o cual manera. No, no. Solo quería que ellos escucharan, los quería como testigos. Y luego dice el versículo 18, dice, subimos a Jerusalén, esto se va a desarrollar en Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, que ya vimos que era un título tomado de la profecía de Daniel, será entregado, y aquí dice el orden. Las palabras son muy importantes. Será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Para el que creía que Poncio Pilatos condenó a muerte a Jesús, no es cierto. Jesús lo dijo aquí claramente. Fue condenado por sus propios autoridades del templo, los principales sacerdotes y los escribas. Indudablemente esto vino a ser para que se cumplieran algunas profecías que no estamos ahorita con el objetivo de estudiarlas. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles. Aquí ya es la otra etapa, cuando Cristo pasa de estar en mano de los sacerdotes del templo y se lo transfieren a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Aunque sí los sacerdotes mandaron golpear a Jesús por diferentes razones, él no lo toma como un escarnio. Lo que él, el gran juez del universo,
establece el orden de la justicia es que ellos lo condenaron a muerte, los sacerdotes y los escribas, los principales sacerdotes y los escribas. Y a los gentiles les asigna el hecho de que lo escarnecieron, lo azotaron y lo crucificaron. Pero a mí me impactó en mi alma, en mi espíritu, que Jesús, con una, no le vamos a llamar frialdad, porque él nunca fue frío, o objetividad tampoco, o falta de emociones tampoco. Jesús solo manifiesta algo que para él era su prioridad. Jesús no tenía en mente los padecimientos y sufrimientos del camino del Gólgota, la terrible cruz del sacrificio. Él apuntaba a la maravillosa resurrección. Dice el versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Más al tercer día resucitará. Y ahí sí se puede sentir el grito que él dio al estar enseñando este pasaje a los 12 discípulos. Él quería dejar grabado en el corazón, la mente y el alma de estos 12 hombres que él no le estaba dando la importancia dominante a los sufrimientos, sino más bien él apuntaba a la maravillosa resurrección. Y esta maravillosa resurrección sería liberada por la muerte en la cruz. No había otra forma. Para que él resucitara, tenía que pasar por la pasión de la cruz. Él está hablando de cómo el rey está narrando su propia pasión. Jesús como rey está narrando su propia pasión. Es pues esta tragedia que Jesús describe la que abre las verdaderas bendiciones a la iglesia que había de nacer. Este es el mensaje de esperanza para todas las naciones. En todo este drama celestial y terrenal, tomemos en cuenta que Jesucristo, es el centro de la existencia. También él enfatizó que lo haría solo. Lo haría solo, absolutamente solo. No le pidió a ninguno de los discípulos que lo acompañara en este trance. No les dio ningún encargo especial. Todo habían sido enseñanzas previas y otras más que daría más adelante. Era una tarea para él solo, porque él solo es el Señor del universo, el centro de la existencia. Por eso diría el apóstol Pablo en Gálatas 6:14. Dice, pero lejos esté de mí de gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
era necesaria la cruz. Iba a ser terrible. Lo más terrible era quizás que sus propios compañeros de su nación eran los que le iban a condenar a muerte, aunque los gentiles serían el instrumento para que él muriera. Sería terrible también que su padre le abandonaría. Todo sería terrible. Él no murió de los tormentos de la cruz, él murió del dolor del corazón. Pero todo esto era necesario para que la maravillosa resurrección fuera liberada por la muerte de la cruz. Y lo que él estaba enseñando en este párrafo era la resurrección, pero era necesario que él pasara por eso. Es el rey narrando su pasión. Pues le damos gracias a Dios por esta enseñanza de este día que parecía que no se iba a dar, pero se dio. Pedimos por la salud de Santi y de todos los niños que puedan estar enfermos en este momento de sus vías respiratorias. Podemos por la salud de todos. Y damos gracias a Dios porque por su gracia y solo por su gracia, Él sufrió la cruz para que nosotros le acompañáramos en la cruz y disfrutáramos la vida de resurrección. Gracias, Señor. Sé tú alabado, sé tú exaltado en todo. Con un corazón agradecido. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Yazaret. Bendiciones, hermanos, a todos. Gracias, bendiciones, Chad, bendiciones, pastor. Hoy el Señor lo hizo como siempre. Gracias. Amén, gloria a Dios. Saludos, Dios les bendiga. Gracias, hermano.